Vamos a comenzar el último Celebremos, ya el cierre. Cuando terminemos, ya que no lo vamos a grabar, le pedimos a los que quieran compartir en qué ha sido bendición este taller, en qué les ha servido, quizá ninguna intimidad muy grande, pero algo que les haya servido. Con que le haya ayudado a uno en algo, ya es de bendición y nosotros sentimos una satisfacción muy grande de servir al Señor de esta manera, ¿no? Sí les decimos que en este taller a nivel privado ha habido salvación de almas, así que estamos muy contentos por eso, y ha habido gozo en los cielos porque personas han entendido el mensaje. Y también queremos decirle que todo esto no funciona si no entramos en el plan de Dios, ¿sí? El plan de Dios es que estemos en una comunidad, en una familia, en un cuerpo, en un edificio, en un ejército, que es la iglesia, ¿sí? No existen en la vida cristiana llaneros solitarios. Si vos decís, no, pero yo leo la Biblia, oro y listo, me manejo y trato de vivir una vida plena, una vida abundante, no vas a poder. Dios ha establecido la iglesia y en Mateo 16, 18 dice, yo edificaré mi iglesia, dijo el Señor. La iglesia es de Él, Él la lleva adelante, y aún con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, el Señor permite que su iglesia siga adelante y Él la lleva adelante. Entonces, vos querés vivir una vida plena, tiene que ver con la iglesia. Y vamos a buscar el Salmo 133, pasaje muy conocido para los que tenemos años en las cosas del Señor. Salmo 133. Versículo 1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice que donde estamos los hermanos juntos y en armonía, Dios envía dos cosas. Envía bendición. ¿Cómo está la bendición en tu vida? ¿Te sentís bendecido por Dios? Quizás no, y a lo mejor tenga que ver con el hecho de no estar juntos y en armonía en alguna iglesia. Y dice también que envía vida eterna. Esto tiene dos conceptos en el original. Uno es para salvación y el otro concepto es lo que vamos a vivir en el cielo, ya empezarlo a vivir aquí en la tierra. O sea, todo lo que hay en el cielo, felicidad, dicha, ilusión, esperanza, esa vida plena que el Señor nos prometió, empezar a vivir un pedacito del cielo aquí en la tierra. ¿Dónde envía eso el Señor? Cuando estamos juntos y en armonía. Entonces, si vos no perteneces a una iglesia, te va a costar recibir la bendición de Dios. Cuando estés necesitado, vas a necesitar de alguien que te ponga el hombro, te ayude, te dé una mano, y para eso está la iglesia. Entonces, si recién recibiste a Cristo, busca una iglesia, conectate a una iglesia, sos un bebé espiritual. Como ya hemos hablado, un bebé lo deja en el suelo, no puede, le decís cuando te hagas caca, te cambia los pañales solo, no puede. Cuando tengas hambre, toma la teta solo, no puede. Necesita de una iglesia, de la mamá, del papá, la familia, que lo alcen, lo ayuden hasta que empiece a crecer, ¿sí? Entonces, todo esto funciona cuando estamos conectados a la iglesia. Si queremos hacer de llaneros solitarios, no vamos a vivir una vida plena. La idea es que podamos sanar nuestras emociones en Cristo. Toda persona que no puede hablar de sus emociones se termina enfermando. Los psiquiatras le llaman alexitimia. A es igual a no, lexos es lenguaje o hablar, timia es emoción. No poder hablar lo que sentís, no poder hablar las emociones. Si vos no podés hablar lo que sentís, a la corta o a la larga te termina enfermando. Fíjense que cuando uno hay alguna situación que no la puede resolver, automáticamente empieza con úlcera, empieza con gastritis, empieza con contractura en la espalda y se inflama algo en el organismo que los psiquiatras llaman cortisol.
El cortisol es una glándula, es una hormona del estrés, que nos sirve, pero cuando está sobrecargada nos inflama el organismo interiormente. Entonces es bueno el cortisol. Por ejemplo, nos dicen, el lugar donde estamos está por prender fuego, y ahí nomás salimos todos corriendo. Y al rato nos avisan que fue una falsa alarma, que un sensor falló. Bueno, volvemos al lugar, pero el cortisol demora entre 6 y 8 horas en que volvamos al estado normal. Pero ¿qué pasa? Uno vuelve a ese lugar, a otra reunión el día de mañana, y dice, yo cuando avisaron del incendio estaba muy al medio, me costó salir, así que por las dudas me voy a sentar cerquita de la puerta, no vaya a ser que esta vez sea cierto, y me quedo cerca de la puerta para poder salir. Entonces, el cortisol en su buena medida nos sirve, pero cuando estamos muy cargados de cortisol, nos afecta nuestras emociones, y nos estresa, y no podemos dormir, y tenemos distintas situaciones, ¿no? Bien, recordamos los 8 pasos. La primera era reconocer que no somos Dios, que no tenemos todo bajo control. El segundo paso era la esperanza. En Dios tenemos la esperanza de solucionar cualquier situación. La C tenía que ver con que tengo que hacer un compromiso de entregar mi vida a Dios para que Dios pueda empezar a trabajar en mí. La U tenía que ver con ubicarme, a ver dónde estoy parado espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, corporalmente. Después hablamos de una decisión seguida de un proceso. Tengo que, si digo que tomo una dirección hacia un lugar y voy en sentido contrario, nunca voy a llegar a ese lugar. Entonces, seguir el proceso en la dirección que digo que voy a seguir. Yo voy a seguir este camino que es Cristo. Quiero que Cristo me ayude a sanar todas mis emociones. Bueno, voy por ese camino y obedezco la palabra de Dios y me aferro a sus promesas, ¿sí? Luego evalúo cómo está mi vida, cómo voy espiritualmente, almáticamente, corporalmente. Vimos el penúltimo, el martes pasado, que habla de cómo evitar una recaída, ir haciendo un mantenimiento. Hablamos del mantenimiento de un vehículo, alineación y balanceo, cambio de aceite y filtro y demás. Y hoy vamos a hablar de la aceptación, ¿sí? Y vamos a ver qué significa la aceptación. Bien, siempre hemos comentado que esto tiene un paralelo o está basado en las bienaventuranzas de Mateo 5. Podemos leer, o son muchas para leer, ¿no? No, leemos. Vamos a leer entonces Mateo 5, desde el versículo 3 al 12. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque el galardón de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de ustedes. Todo lo que Dios permite que llegue a nuestra vida es con un propósito. Nosotros estábamos charlando de cómo es el plan de Dios. Dios dice, yo tengo un plan para la humanidad, que es reunir todas las cosas en Cristo. Y nosotros sabemos que en Cristo somos más que vencedores, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo tiene todo el poder porque es Dios mismo. Él, cuando lo venían a buscar, nosotros lo veíamos en el mensaje de este domingo, venían a buscarlo para apresarlo, y cuando dice, che, ¿quién es? ¿Cuál es? Y él dice, yo soy, y todos se cayeron al piso, quedaron desmoronados. Así que imagínense si alguno de ellos tenía poder para tomarlo al Señor, ninguno. Él entregó su vida voluntariamente, pero Él tiene todo el poder, ¿no? Y la idea de Dios era que realmente nosotros estemos metidos dentro de esa máquina poderosa, ¿no? Por decirlo de una manera, de ese ser tan poderoso que es el Señor nuestro. Y entonces nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en el plan de Dios, también se cumple que lo que también dice en Efesios, ¿no? Que
lo dice Efesios, aunque lo dice otro versículo, después Néstor me decía, porque lo dice de otra manera, pero que cada cosa que sucede en nuestra vida contribuye a ese plan. A veces es difícil cuando uno lee que dice bienaventurado el que llora, bienaventurado el pobre, pareciera como loco, pero la verdad es que cada cosa en nuestra vida contribuye al plan de Dios. Por eso lo mejor que nos puede pasar es estar en Cristo, porque allí es donde sucede lo que decía Néstor también, ¿no? Que viene la bendición, viene la vida eterna, viene la vida abundante, Él ya venció al enemigo, Él nos defiende, o sea, realmente lo mejor que nos puede pasar es estar en Cristo. Pero sabemos que va a haber situaciones de dolor. Ahora, Dios hace que se transformen esas situaciones de dolor. Dios no tenía en su plan que nosotros tuviéramos dolor, porque no era la idea de Dios. Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza, la puso en el Edén para disfrutar, pero Él sabía que el pecado de nosotros en algún momento iba a traer dolor a nuestra vida. Ahora, nosotros podemos seguir con ese dolor o ponerlo en las manos del Señor para que Él lo recicle y realmente ese dolor se transforme en una bendición para nuestra vida y para la vida de las demás personas. ¿Sí? El Señor lo usa también para que nosotros seamos mejores. Y eso es crecer, y eso también es madurar, y eso es ser mejores cada día. Bien, el paso 1, habíamos visto, bienaventurados los pobres en espíritu. Es Mateo 5:3, este sermón del monte que el Señor habló con tanta sabiduría, con tanto poder de síntesis. Ahí dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ahí hay un nene con harapos, un mendigo, y espiritualmente cada uno de nosotros tenemos que sentirnos mendigos espirituales para poder necesitar de Dios. Los sanos, o los que se creen sanos, no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces la idea es sentirnos mendigos espirituales para realmente necesitar de Dios y que Él pueda trabajar en nuestra vida, y ahí dice que somos bienaventurados, 3 veces felices, 3 veces dichosos, si nos sentimos mendigos espirituales delante de Dios. Soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo, mi vida es inmanejable por mí mismo. Y el paso número 2 que nosotros vimos, decía, no tengo el poder para cambiar, sino que Dios me dará el poder. En las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que lloran, porque cuando nosotros lloramos nos sentimos de alguna manera que no tenemos ese poder. Y ahí es donde aparece de esta realidad de que no podemos nosotros en nuestras propias fuerzas, pero sí dice, bienaventurado el que llora, porque ellos van a ser consolados. Y esto está bueno, saber que nuestra consolación viene de parte de Dios, ¿sí? Y esto trae una realidad, y es la realidad de que Dios existe, que le importo y que Él tiene el poder para ayudarme en mi recuperación. No importa la situación que estemos viviendo, tenemos que saber que somos importantes para Dios. Tenemos que saber que nos ama y que Él está esperando que nosotros le busquemos. Ahí tiene como 2 imágenes, ¿no? La imagen del que oraba y decía, ay sí, menos mal que no soy como aquel, y el otro que decía, pobre de mí. Entonces el Señor espera ese espíritu quebrantado, dice que al espíritu quebrantado Él no lo rechaza, por eso Él espera que nosotros vayamos a Él, Él tiene consolación y bendición para nuestra vida. Todo lo que hemos visto en este material está basado en este pasaje, de Mateo 5, de 3 al 12. Cada punto tiene que ver con una bienaventuranza, que son 8, y trae principios de carácter para nuestra vida, ¿sí? Hablamos del principio, el primer principio tenía que ver con la humildad, el segundo principio tenía que ver con el quebrantamiento de mi vida, y el tercer principio tiene que ver con la mansedumbre, ¿sí? Paso 3, humildad o mansedumbre, es fortaleza bajo control. Aquí se refiere a un caballo, a lo mejor que no ha sido domado, tiene toda la fuerza, todo el brío, pero no está bajo control. Un caballo que ha sido domado tiene la misma fuerza, nada más que bajo control. Nosotros podemos tenerlo con una rienda y hacerlo trotar, hacerlo galopar, o frenarlo, sujetarlo. Entonces tiene la misma fuerza, pero bajo control, que es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Y ahí dice, bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Conscientemente elijo entregar toda mi vida y voluntad al cuidado y control de Cristo. Y ahí tenía que ver la C de el compromiso, ¿sí? Un compromiso que hago con Dios para que Él realmente empiece a manejar mi vida como Él quiere. El paso número 4 dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y creo que esto es lo muy importante también que nosotros podemos llegar a encontrar en este material y que nos va a ayudar a realmente poder superar nuestra vida, los problemas, cuando somos sinceros, cuando podemos hacernos un autoexamen, confesar nuestras faltas a nosotros mismos, a Dios y a las personas en las que podemos confiar, porque eso nos libera. Y además porque el Señor la recibe y nos puede ayudar para poder hacer esa limpieza en nuestro corazón. Damos este paso para tener una conciencia y un corazón limpio. Y para eso tenemos que quitar toda la basura, todo lo que nos sirve. Así que está muy bueno esto de saber que no soy Dios, saber que hay un poder al cual me puedo conectar, entregarme ese poder, pero con la sinceridad de corazón de saber que no es por mis méritos, sino por los méritos de aquel que murió por mí y que borró el pecado en la cruz. Si lo quieren anotar en su Biblia, ahí Mateo 5.3 tiene que ver con el primer paso del celebremos, el 5.4 tiene que ver con el segundo, el 5.5 tiene que ver con el tercero, el 5.8 tiene que ver con el cuarto, repito, 5.3 con el primero, 5.4 con el segundo, 5.5 con el tercero, háganle un numerito ahí en la Biblia, 5.8 con el cuarto, el 5.6 tiene que ver con el quinto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sí? Llegar a depender de la justicia de Dios, de la balanza de Dios, cosas que humanamente yo creo que pesan más. Hay gente que por ahí le preguntamos si creen que van a ir al cielo y te dicen, sí, ¿por qué? Y porque creo que soy una buena persona, creo que si Dios pesa mis obras, van a pesar más las buenas que las malas. Y en realidad tenemos que empezar a ver las cosas desde el punto de vista de Dios, con la justicia de Dios. Y esto tiene que ver con este paso 5, ¿no? Tener hambre y sed de la justicia de Dios. Para que Dios haga todo el cambio que quiera hacer en mi vida, me someto voluntariamente a Él y le pido humildemente que remueva mis defectos de carácter. Fíjense que estos puntos, el primero tenía que ver con la humildad, el segundo con el quebrantamiento, el tercero con la mansedumbre, el cuarto con una pureza de corazón, el quinto con entrar en la justicia de Dios. Todas características de el carácter de Jesucristo que Él quiere formar en cada uno de nosotros. Entonces es bueno que vayamos cambiando y nos vayamos amoldando y siendo e intentando ser lo que Jesucristo fue en este mundo, haciendo lo que Él haría en nuestro lugar. Llegamos al paso 6, que dice, bienaventurados los compasivos, bienaventurados los que trabajan por la paz. Y acá habla de una actitud que tenemos que tener, por ejemplo, ser compasivo cuando la gente me ha dañado. Pensar que yo también he dañado a otros, pensar que yo tampoco soy perfecto, pensar que esa persona por alguna razón me ha dañado, quizá porque está sufriendo y no sabe cómo mostrarlo, quizá porque tiene heridas, tiene rechazo en su vida y necesita también poder ver el amor del Señor en mí. Así que bueno, hay una actitud que tengo que tener yo con la gente que me ha dañado, y la compasión sería una de estas. También dice, bienaventurados, perdón, quiero correr esto, los que trabajan por la paz, y acá habla también de la gente a la que yo he dañado. Es decir, tratar de que si yo he dañado a alguien, ir, pedir perdón, establecer vínculos de paz, no romper puentes, poder restituir, que era lo que tanto habíamos hablado. Así que bueno, este es el punto número 6, era recupe, una E, que era cuando yo entré. Bien. Y tiene que ver con Mateo 5:9. ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios quiere que tengamos paz. Cuando habla de la armadura de Dios,
habla de que nuestros pies tienen que ser pies de paz. Llevar el Evangelio con la paz que el Señor nos da a nosotros para poder compartir con los demás también. ¿Sí? Tiene que ser parte de la armadura. Ahí está, ahí habla de la evaluación. Dice que yo evalúo mis relaciones. Es decir, ¿por qué dice evalúo mis relaciones? Porque si yo continúo sin sentarme un día a hacer un análisis, a evaluar, también puedo seguir dañando sin querer o puedo estar atado a alguna falta de perdón. Por eso dice, evalúo todas mis relaciones, ofrezco perdón a los que me dañaron y hago enmiendas por el daño que yo haya causado a otros. Y eso es fundamental hacerlo. Bueno, luego el paso 7 tiene que ver con Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿sí? Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, estudio la Biblia, oro a Dios, pero no estudio la Biblia para saber más de la Biblia como un fin en sí mismo. Estudio la Biblia para encontrarme con Dios. Especialmente nuestra línea evangélica, los hermanos libres, conocemos muchísimo de la palabra de Dios y a veces estudiamos la Biblia por la Biblia en sí, como un fin en sí mismo. Y a veces sabemos más que los pentecostales, sabemos más que los bautistas, que los de la Asamblea de Dios, pero no aplicamos eso porque es simplemente un conocimiento intelectual. Tenemos la cabeza bien grandota, pero el corazón chiquitito ante las necesidades de los demás, ¿sí? Y el Señor nos aconseja, nos manda cumplir los 10 mandamientos resumidos en 2. Amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aunque no le prediquemos el Evangelio. En el momento nos interesamos por las personas, le ayudamos, le damos una mano, y después a la persona le va a interesar lo que nosotros tenemos para decir o para compartir, ¿sí? Para conocer más a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para hacerlo. Recuerden que el poder viene solamente de parte de Dios. Nosotros podemos tener un poder propio, lleno del Espíritu Santo de Dios, dependiendo del Señor, o una unción, un poder prestado. Fíjense a Apolos, ahí en Hechos 19, él predicaba con denuedo, hablaba de la palabra de Dios, y dice que solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué es conocer el bautismo de Juan de toda la Biblia? Una hojita. Este Apolo no conocía nada, conocía solo el bautismo de Juan. Y lo agarran Priscila y Aquila, lo adoctrinan un poco y le ayudan a crecer en los primeros pasos de la vida cristiana. Y después en Hechos 20 están los hijos de Esceva, que intentan echar fuera a una persona que estaba endemoniada, echar fuera el demonio, y le dice, te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y cuando hay una situación espiritual compleja, los demonios saben si vos tenés una autoridad prestada o si vos realmente tenés autoridad en el Señor. Eran 7 y dice que esta sola persona los golpeó, les pegó y salieron todos medio desnudos, ¿sí? Porque tenían un poder prestado, ¿sí? Vos no podés decir, te hablo de Jesús el que predica Juanjo, te hablo de Jesús el que predica Eduardo, te hablo de Jesús el que predica Néstor. No, vos tenés que conocerlo y vos tenés que recibir el poder de parte de Dios, estáis lleno del Espíritu Santo, cubierto con la sangre de Cristo, al momento de predicar el Evangelio y al momento de influenciar a otra persona para acercarlo a Jesucristo. Como una línea directa y a Exacto. la misma vez saber que somos solamente canales de este poder del Señor, así que este contacto íntimo con el Señor es lo que necesitamos nosotros para nuestra vida y para los demás también. Bien, y el paso 8, que es el que vamos a hacer hoy, dice aceptar humildemente que tengo que rendirme y entregarme a Dios. Hoy leía en Efesios 6 cuando dice que nosotros estamos en una guerra y para esta guerra necesitamos ponernos toda la armadura. Y a veces uno piensa que esa armadura era para ir a la guerra a pelear. Y la verdad es que nosotros esa guerra ya está ganada. El Señor ya tiene la victoria. Necesitamos esa armadura para permanecer de pie, ¿sí? Ante los dardos del enemigo, ante las cuestiones que pueden venir a nuestra mente y todo lo demás. Pero qué bueno es saber que yo puedo rendirme y entregarme plenamente a Dios, porque Él ya tiene la victoria.
porque cumple sus promesas, porque Él desea usar nuestras experiencias para llevar las buenas nuevas, tanto como mi ejemplo que voy a mostrar a la gente, como mis palabras. Nosotros llegamos a las personas a través de nuestras palabras, pero llegamos de una manera muchísimo más fuerte con nuestro ejemplo. Hay un dicho, ¿no?, que dice, ¿cómo es que dice? Haces que no puedo escuchar lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que decís. Claro, no puedo escuchar tus palabras. A veces estamos hablando del amor del Señor y la gente no lo puede ver porque no ve el amor en nosotros. Pero yo puedo estar hablando de hormigas y esa persona ve el amor del Señor en mí y puede derretir su corazón. Así que por eso, la verdad es que no hay nada mejor que vivir esta experiencia. Bueno, justo les comentaba de Efesios que dice, por eso dice, lo que necesitas es rendirte a Cristo. Y me buscás Efesios 6:1, versículo 1, perdón, el 10. Dice que tenemos que entregarnos a ese poder del Señor Jesucristo, ¿sí? Él quiere que nuestro ejemplo sea, que nuestro cambio sea un ejemplo para otras personas. Dice en el Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí? Entregarnos al Señor porque Él es el que tiene el poder y la fuerza para nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos un ejemplo, pero no podemos ser un ejemplo si nosotros no lo imitamos a Él. Entonces, en primer lugar, nosotros lo imitamos a Él, y en segundo lugar, recién ahí podemos ser ejemplo para otras personas. El Señor nos quiere ayudar en esta recuperación para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca en este mundo. Y lo vamos a hacer a través de nuestro testimonio, nuestro ejemplo y nuestras palabras, como vimos. 2 Corintios 1, versículo 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros fuimos consolados por Dios. Tenemos que pensar que las heridas que tenemos, las heridas que tienen otras personas, no son fruto de la voluntad de Dios, sino de nuestro pecado, del pecado de la humanidad, de esto de haber podido elegir y haber elegido mal. Pero si nosotros podemos encontrar la fortaleza en el Señor y sanarnos, podemos después ser agentes sanadores para esta sociedad perdida que tenemos. Y esto realmente se transforma en una bendición. ¿Cómo funciona esto? Supónganse que yo ahora viviese con ataques de pánico todo el tiempo. ¿Podría hablarle a ustedes de cómo sanar nuestras emociones en Cristo? No, porque yo mismo no las tendría sanadas, ¿sí? Roxana, por ejemplo, en un momento tuvo un ataque de pánico una sola vez. Ella empezó a orar, dependió del Señor y lo superó. Y el año pasado, en la época del COVID, íbamos a una farmacia a comprar ivermectrina, ibuprofeno para inhalar y demás, y en ese momento llegaba una chica que estaba teniendo un ataque de pánico. Y Roxana, yo había parado la camioneta y Roxana había entrado a la farmacia, y esta chica estaba desesperada, algún medicamento, algo que me den, estoy mal. Y Roxana le dice, si querés, vení a casa y te vamos a compartir algo de la palabra de Dios. Esa chica vino a casa. Yo le dije que viniera a casa porque yo lo había podido superar y le iba a contar cómo. Claro, ella lo había superado y le contaba cómo. Vino a casa, le predicamos el Evangelio, ella recibió a Cristo. Y después vino con el marido y el marido también recibió a Cristo, ¿sí? Entonces, con lo que nosotros fuimos consolados, podemos consolar a otros y podemos ayudar a otros, ¿sí? Y el paso 8 tiene que ver con el verso 10 de Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de gozo en medio de las circunstancias difíciles, ¿sí? Vivir no con alegría cuando las cosas nos van bien, sino que el gozo sea un común denominador en cada uno de nosotros como cristianos y realmente seamos felices, vivamos con ilusión, disfrutemos de la vida porque es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Por qué Dios permite mi dolor? Gálatas 6:1, un pasaje muy, muy conocido, dice ahí que nos pongamos en los zapatos del otro, ¿no? Hablándolo en argentino, ¿no?
Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a ustedes mismos, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? A veces nosotros, a nivel iglesia, a la hora de la disciplina, a la hora de alguna corrección, hay hermanos que suelen ser muy de agarrar un hacha y arrancarle la patita a la oveja, ¿no? Total, no es su patita y se cometió un error y a otra cosa, ¿no? Y yo a veces les digo, hermano, si esa persona que hay que disciplinar fuese tu hijo carnal, tu propio hijo, ¿vos hubieras tomado la misma actitud? Y me dice, y sí, no, la verdad que sí. No, no hubieras hecho lo mismo. Entonces tenemos que ayudar al otro como si fuera un hijo nuestro, una persona que amamos profundamente, entonces vamos a tener una actitud distinta, una actitud de gracia, una actitud de misericordia. No significa pasar por alto el pecado, no significa dejarlo pasar, pero nuestra actitud va a ser distinta para ayudar a la persona, ¿sí? Dios nos da libre albedrío, ¿sí? Podemos elegir lo que nosotros querramos. Dios no nos ha formado un robot que dice, Néstor, anda para allá, voy para allá, Néstor, vení para acá, A vos y a mí no nos gustaría ser un robot. Nos gusta elegir qué podemos hacer. Y Dios nos da esa libertad para elegir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, pero también es una responsabilidad de usar bien esa libertad para poder elegir, porque la podemos convertir en un libertinaje, ¿sí? Dios dice, no me gusta que tengas este dolor, pero es parte del paquete que viene con la libre voluntad. O sea, yo te dejé elegir, vos elegiste mal y tiene algún perjuicio. Por ejemplo, con los hombres, estuvimos viendo en la reunión de hombres los viernes, la nomofobia, ¿sí? Es la fobia al celular. A salir sin celular. No podés salir de tu casa sin el celular pasa a ser como la billetera, donde tenés el documento, donde tenés el carnet, donde tenés la tarjeta de crédito, o la llave del auto o la llave de la casa, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros a nuestros hijos los formamos desde chiquito con un celular, con una tablet, con película en 3D y demás. Entonces, ese nene va al jardín de infante o va a primer grado y la maestra le dice, este palote más este otro palote forma la letra A en una cartulina o en un papel afiche. ¿Qué le pasa a ese pibe? Se aburre, porque ya tiene una dopamina, una excitación tan grande para lograr cosas en su vida, que después una cartulina con 2 rayitas no le llama la atención, y el chico quiere dejar la escuela. ¿Quién tiene la culpa de eso? Nosotros como padres, que adelantamos las cosas sin que sea necesario hacerlo, ¿no? Cometimos un error, ¿sí? En segundo lugar, punto B, él usa el dolor y los problemas para atraer nuestra atención. Es una alarma, un síntoma. El dolor es el megáfono de Dios. Y ahí menciona a Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Se estaba quemando con los jugos gástricos del pez, Jonás 2:7, y él empieza a reflexionar y se acuerda de Dios. ¿Sí? Lo vamos a buscar, Jonás capítulo 2, versículo 7. Ezequiel, Amós, Abdías, Ezequiel, Daniel, Amós, Abdías, Jonás. Jonás, Miqueas. Jonás 2, 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Bien. El Señor también usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. No sabemos que Dios es lo que necesita, todo lo que necesitamos, hasta que nos damos cuenta que lo único que nos queda es Dios. El Salmo 119, 71. Vamos a ir a 119. 71. Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bien. Sí, la verdad que muchas veces se dice, ¿no? Que hasta que vos no perdés la salud, no valorás la salud que Dios te da. Me parece que para todos, cuando comenzó la pandemia y nos dijeron se van a quedar en la casa y no pueden salir, creo que es como que ahí empezamos a valorar un montón de cosas que teníamos y que quizás no las valorábamos en el momento, ¿no? Y el Señor a veces nos pone en situaciones de dolor en las que pareciera que no lo podemos ver a Él, que no lo podemos sentir,
para que nosotros podamos valorar su presencia permanente al lado de nosotros, su ayuda, su consolación, su cuidado, y para que nos demos cuenta que lo necesitamos más cada día. Él permite que el dolor me dé también un ministerio para otros, como lo habíamos hablado, pero ¿cómo es? Porque Él me prepara para ese ministerio. Me hace más humilde, más sensible ante las necesidades de los demás, y eso es el paso 8, es rendir nuestra vida a Dios para así poder transformarnos en bendición para otras personas, para ayudar a otras personas, que era, creo, lo que leímos, ¿no? Sí. 2 Corintios 1, del 3 y 4. Sabemos que nadie es perfecto, todos nosotros necesitamos recuperación física, emocional, espiritual, mental, relacional, y así como nosotros la necesitamos, la necesitan otras personas también. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos transformemos en agentes duplicadores de su ayuda, de su bendición, de su presencia también. Bueno, ¿cómo usar mi dolor para ayudar a otros? En primer lugar, seamos humildes, ¿sí? O sea, no creer que nosotros nos las sabemos todas, aunque seamos ancianos de iglesia, pastor o líder, no tratar al otro como que es inferior a nosotros, ¿sí? Delante de Dios todos valemos lo mismo, ¿sí? Pregunto, sin la gracia de Dios, humanamente hablando, ¿alguno de nosotros podría participar de los símbolos sin la obra de la cruz? No, ninguno de nosotros. Entonces, con la gracia de Dios, somos todos de primera para Dios. Y sin la gracia de Dios, somos todos de cuarto, de quinta. ¿Cuál es nuestro error? Pensar que un dark, que un alcohólico, que un adicto, que una prostituta, ya llegan hacia Cristo y van a ser de segunda, o de tercera, o de cuarta, por cómo vienen. El Señor honró a cada persona a la que Él se le acercó. Cuando se acercó a la mujer adúltera, dijo: el que esté sin pecado tire la primera piedra. La honró. No pasó por alto su pecado. Dice: no peques más. Cuando vio a la mujer samaritana, dice: trae a tu marido. No tengo marido. Y a través de esa pregunta, Él llegó a su vida y ella ganó todo Samaria para Cristo, gran parte de Samaria para Cristo, ¿sí? Pero tenemos que ser humildes, reconocer que por Dios no pagó por mí una zapatilla Nike y por un adicto una alpargata. Pagó lo mismo y derramó la misma cantidad de sangre por vos, por mí y por cualquiera. Entonces todos valemos lo mismo delante de Dios. Entonces tenemos que ser humildes al ayudar a las personas y no querer que cambien. Si recibe a Cristo un dark, con una remera con calaveras, con cadenas, con vestido negro, nosotros queremos que a la semana esté usando saco y corbata. ¿Y sabe una cosa? No va a pasar. Porque cada uno de nosotros, yo tengo 44 años de creyente y todavía tengo cosas para cambiar. No miro pornografía, no tengo práctica de pecado y demás, pero hay cosas que tengo que seguir cambiando en mi vida hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y a usted y a cada uno de nosotros nos pasa lo mismo. Entonces, seamos humildes al compartir con los demás y tengamos paciencia para que esa persona pueda crecer y afirmarse en el Señor. Yo cambié en 44 años, o en 10 años, o en 30. Yo quiero que el otro cambie en un mes. Y no va a pasar. Tenemos que darle tiempo para que madure y crezca en el Señor. Seamos humildes. Todos sufrimos. Todos somos compañeros de lucha. Cuando testificamos, somos como mendigos diciéndole a otro mendigo dónde conseguir pan. Nos curamos de un cáncer del pecado, sabemos cuál es la cura, y vemos una persona con cáncer y le hablamos de que nosotros nos pudimos curar en Cristo. Si la persona quiere aceptar la cura o no, es problema de él, pero es nuestra responsabilidad por lo menos compartírselo, ¿sí? Estamos tratando de tener todo en orden, no todo bajo control, porque no somos Dios. Estamos juntos en esto me pasó a mí, te lo comparto, quizás te pueda ser de bendición. Si no tenemos facilidad de palabra, no sabemos cómo hacerlo, quizás nuestro testimonio, como ese que dijo, no sé, yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Entonces las personas van a ver nuestro testimonio y van a ver que realmente el Señor nos ha dado paz, que disfrutamos de la vida y van a querer tener lo que nosotros tenemos. En segundo lugar, es muy importante ser auténtico.
decir realmente lo que nos pasa, no caretear las emociones, no decirlo de buena manera, pero ser realmente honestos y auténticos. Las personas se van a dar cuenta si nosotros realmente estamos transmitiendo nuestras emociones reales o si estamos fingiendo. Alguien dijo, yo me puedo poner una careta, pero a la corta y a la larga se va a ver el piolín de la careta. Entonces es bueno que seamos honestos, transparentes, sinceros, vulnerables, abramos el corazón. Y así le damos esperanza a otros para sanar sus heridas. Si nosotros nos mostramos demasiado perfectos, y yo leo la Biblia 8 horas por día, capaz que es mentira, ¿no? Pero, y oro 2 horas de rodillas todos los días, y me veo un cristiano nuevo, y dice, no, yo no voy a llegar nunca a eso. Entonces no ayudamos a nadie, y estamos mintiendo, estamos diciendo algo que no es, estamos siendo hipócritas como los fariseos. Entonces es bueno que seamos auténticos, seamos sinceros, y en nuestra debilidad el otro va a aprender mejor, va a aprender más fácil, va a decir, a mí me pasa lo mismo, yo puedo aprender también, ¿sí? Con cada compartir nos hacemos más fuertes. Y en tercer lugar, sea un testigo, no de un sermón. El Señor nos pidió que seamos testigos en Jerusalén, nuestro barrio, Judea, nuestra provincia, Samaria, nuestro país, y hasta lo último de la tierra. Y esto para la iglesia va todo junto. Si yo me dedico solamente al barrio y no voy hasta lo último de la tierra apoyando las misiones, estoy cumpliendo solamente el 25% de la Gran Comisión. Si yo agarro Jerusalén y Judea, solamente el 50% de la Gran Comisión. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros como iglesia, iglesias locales, iglesia universal, cumplamos el 100% de la Gran Comisión y seamos testigos, ¿sí? Contar lo que Dios hizo en tu vida. Dios quiere que seamos testigos y no un abogado defensor. Bien, vamos a leer un testimonio. Acá. Bien. Bueno, esto es una hermana que hizo el Celebremos Antes con nosotros. Dice, gran parte de mi vida me pasé buscando ayuda en lugares donde pensaba que estaba Dios. Creía que porque trataban con santos, espíritus o religiones, allí estaba Él. No podía ver. Lo más triste es que cuando realmente me hablaban de Dios, no entendía y veía que era muchísimo lo que tenía que dejar y cambiar. No me daba cuenta que Dios ya me había elegido. Cuando era chica sufrí el abuso de parte de mi padre. Intentó violarme, pero no llegó a hacerlo porque justo escuchó que venía mi mamá. Eso pasó a mis 5 añitos. Después recuerdo que muchas veces por la noche cuando me acostaba, él venía a 4 pies hasta mi cama para tocarme porque estaba alcoholizado y yo me movía para que se diera cuenta que estaba despierta. A los 14 años me fui de la casa de mis padres y me presenté sola en el juzgado de menores explicando lo que me pasaba, por miedo a que mi papá me violara. En ese momento sentí un dolor muy grande porque tuve que decir que no recibía ayuda de mi madre porque ella también estaba alcoholizada. Cuando se lo contaba a mi mamá, no me creía y me decían que eran inventos míos y defendía a mi papá. Esto llevó al juzgado a excluirme de mi hogar, a mis 14 años. Pasó el tiempo y conocí al padre de mis hijos, del cual a los años me separé. Nunca pude perdonar a mi papá por todo eso y me dolía la actitud de mi madre. Pasé muchas situaciones a solas con Dios, de rodillas pidiendo perdón por mis pecados, por no haber sido una buena madre. Lloraba mucho en su presencia. Sentía que me hacía ver lo peor de mí. Saqué y le entregué todo lo que creía que estaba mal. Pasé mucho tiempo pidiéndole de rodillas y clamando que escuche mis oraciones. Y me enojaba con él. Y en mi enojo le gritaba que por qué no me escuchaba, que leía su palabra y no la entendía. Hasta que todo cambió. Llegó un pastor a casa donde nos habló de Dios. Entendí que nadie va al Padre sino por el Hijo, que todo ese tiempo Dios me había cuidado, que tenía que aceptar a Cristo en mi corazón, reconocerlo como mi Salvador, y bueno, fue como el velo que cayó de mis ojos y de a poco voy conociendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica en mi día a día. Luego comencé a congregarme en la iglesia Restauración y Vida, en donde nuestro pastor nos dio el Celebremos la Recuperación, el cual es de gran bendición para sanar tantas heridas, y me enseñó a perdonar a mi mamá y darme cuenta que había logrado perdonar a mi papá. Me gozo en el Señor cuando mis oraciones son respondidas. Él es mi amigo invisible. Todo el tiempo estoy con Él y siento su presencia y me enseña a transitar cada día, cada momento confiado en Él, que Él está ahí. Y pase lo que pase, siempre será lo mejor. Me hace fuerte en la fe. Precioso.
No sé si les pasa, pero estos testimonios que son argentinos, como que son más como nosotros, ¿no? Están muy buenos. Por eso siempre pedimos también que si alguno de ustedes quiere escribir su testimonio y mandarlo, a nosotros nos puede servir para ponerlo en alguno de estos temas también, y seguramente en el momento oportuno ayudará a alguna persona. Por supuesto, no vamos a poner el nombre, claro, para guardar la identidad de cada uno, ¿no? Sí, se hace sin poner la identidad. La prueba de la recuperación es que deseo ayudar a otros, y ya dejo de enfocarme en mí mismo, en mis heridas, en mis complejos, en mis hábitos. Dejo de mirar mi propio ombligo. Dios nunca desperdicia una herida, pero vos podés desperdiciarla si no aprendés de ella y no la compartís con otros. Si guardás la herida para vos mismo, estarás desperdiciando la oportunidad que Dios te ofrece de ser de bendición para otra persona. ¿Y quién entonces se puede beneficiar de escuchar nuestro testimonio? La respuesta es que están pasando en este momento, un montón de personas están pasando en este momento por lo que ustedes y yo hemos pasado. Las personas que están un poco más atrás que nosotros en el proceso. Personas que necesitan escuchar que hay una salida, que no son ellos los que van a resolver las cosas, que hay un poder para conectarse y que hay esperanza. Bueno, en la última filmina, ahí menciona Mateo 28, 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿A quién? ¿Al pastor? ¿Al anciano? ¿A los líderes? No, a todos, ¿sí? Absolutamente a todos. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces pensamos que el vivir con paz, el vivir la vida abundante, el ser feliz, el vivir una vida plena que el Señor nos da, es para algunos elegidos. Y no es así. El Señor lo prepara para todos y cada uno de nosotros. Me acuerdo de Marcelo, cuando él hizo una pregunta, dice, vos decís que Dios da paz a los cristianos, y yo conozco un montón de cristianos sin paz. Vos decís que Dios da una vida abundante, una vida para disfrutar, y yo conozco un montón de cristianos que no disfrutan de la vida. Y realmente Marcelo, muy inteligentemente, hacía esas preguntas, y realmente tenía razón. ¿Por qué estamos dando este taller? Para que cada uno de nosotros aprendamos a sanar nuestras emociones en Cristo. Todas nuestras emociones pueden ser sanadas en Cristo. En Cristo podemos perdonar, en Cristo podemos curar nuestros traumas, nuestros complejos, nuestros malos hábitos. Si nosotros dependemos de Cristo, ahí obtenemos la bendición. El problema es cuando tomamos, ya lo hemos visto, tomamos identidad de nuestro error porque el enemigo nos miente. Es que yo tengo esta fobia, es que yo no puedo salir de casa, es que yo soy gordito, es que yo soy adicto. Y tomo identidad de eso. Entonces, si soy gordito y quiero ponerme a hacer dieta, no voy a hacer dieta porque soy gordito. Ya está, soy gordito, ¿qué voy a hacer dieta? ¿No? Empiezo el lunes o empiezo después. Pero si yo tomo mi identidad en Cristo y veo que Dios me ve a través de Jesucristo, y que tengo bendiciones espirituales en Cristo, que tengo poder dejándome llenar por el Espíritu Santo de Dios, que puedo vivir una vida plena, una vida abundante, y que el diablo no me robe, no me mate, no me destruya, automáticamente empiezo a vivir distinto. Pero esto es para todos, no es para algunos elegidos. Y vos y yo estamos incluidos en ese todos. Entonces, bueno, que nos pongamos en las manos del Señor y dejamos que Él sane nuestras heridas. Para esto es muy importante comentarlo a alguien. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Si vos te tragás tus emociones, si no compartís tus emociones, te vas a terminar enfermando. En cualquier lugar que tengamos un problema, sea en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, nos afecta todas las áreas, ¿sí? Y automáticamente nos empezamos a enfermar. El Señor quiere sanar nuestra vida en Cristo. Nos ha llamado a nosotros a sanar vidas en Cristo, sanar vidas en la palabra, a dejarnos
guiar por el Espíritu Santo de Dios para realmente vivir distinto a como vive la gente del mundo. Nosotros tenemos a Cristo, pero a veces nos parecemos mucho a la gente del mundo porque no hemos sanado nuestras emociones, nuestra espiritualidad. El Señor quiere que sanemos nuestras cosas, heridas, abusos, traumas, lo que sea, en Cristo. Lo podemos hacer y Él nos dice, vengan a mí todos, absolutamente todos, sin excepción. Y yo los haré descansar.